Bien, habló Santilli, habló Larreta también del tema. Vamos a ver cómo desde el macrismo empiezan a tratar este tema y también cómo se avanza. Estamos para charlar del tema con Federico Pinedo. Muchas gracias por haber venido al Infiltrado. Y también está Eddie Zunino ya para saludar, ¿no? Del otro lado, Eddie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, Darío? Bueno tenerlo a Federico Pinedo para poder tener una posición de primera mano en el piso de todo este tema con el que abrieron ustedes el programa y que, bueno, es el tema político más caliente, pero no es el único tema que está planteando tensiones dentro de la oposición, porque el tema de la cuarentena y su prolongación también causa ruidos y el tema también de Vicentín causa algunos ruidos, y la verdad que está bueno que alguien con la representatividad parlamentaria que tiene Pinedo pueda compartir con nosotros sus posiciones sobre estos temas tan delicados en un punto y que nos conmueven tanto como es el tema de la prolongación de la cuarentena, la pandemia y el número de contagiados y de fallecidos, que ya en cualquier momento vamos a estar en 3.000 contagiados por día y 50 muertos por día. Esto es cuestión de que pasen las horas no más, si la tendencia sigue como está hasta este momento. Sí, de hecho hoy hubo casos récord, en un rato nos profundizamos en el tema, 2.285, ya pasamos a 1.078 muertes lamentablemente en la Argentina, aunque en el resto de la región sigue viéndose un desmadre peor. Pero vamos a charlar ahora sí con Pinedo. Hoy hubo varias declaraciones por parte de referentes de Juntos por el Cambio, pero con esto que contaban los periodistas acá del Infiltrado, ¿es el peor momento de Mauricio Macri? No, ese es un tema que se tiene que investigar. Así que lo que hay que hacer es esperar la investigación y la información que surge de la investigación judicial. ¿Y cuál es su relación, la relación de Mauricio Macri como presidente mientras pasaban estas cosas y la relación propia de esta secretaria de Estado? Susana Martinengo, quien recibía los informes de espionaje. Susana Martinengo nunca supe que existiera, nunca la vi en mi vida y yo estuve bastante cerca del presidente Macri. Pero trabajó junto a él desde el 2007 y varios empiezan a decir que no la conocían. Por eso empieza a sonar como rara el argumento por parte del propio presidente. ¿No la conocen ninguno de los referentes? No es un argumento, es un hecho, te estoy dando un dato. ¿Usted no la conocía, Nunca la vi en mi vida, no sabía que existía, no conocía ni el nombre, nunca había oído el nombre. Así que no sé si te sirve eso como dato. Ahora, pero... Pinedo, Eddie, ¿qué tal? Gracias por estar. Esta situación que le plantea a alguien tan importante en la estructura de Cambiemos o del PRO originalmente, como Diego Santilli, que dice, a mí esto me da asco, y dice también, bueno, esperemos la investigación, obviamente, la investigación, pero lo que parece es que está avanzando y todos los días sale un dato nuevo y una nueva consideración. Pero a la prudencia con que usted se remite a esto, esperar, está otra postura como la de Diego Santilli, que dice sentirse asqueado por esto. ¿Cómo deberíamos interpretarlo desde afuera de esa situación? Son dos posiciones bastante contrastantes, de gente muy importante de la misma fuerza política. No son nada contrastantes, son totalmente coincidentes. Si usted me pregunta, o vos, pues nos tuteamos, si vos me preguntás, sí, claro, qué es lo que yo pienso del tema de fondo, yo te digo que yo defiendo la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es muy clara en materia de privacidad y de los derechos de las personas. Así que eso no tengo la menor duda sobre ese tema. Eso no quiere decir que yo crea que el presidente tiene algo que ver con escuchas ilegales. Así que bueno, me parece lo más sano que la justicia intervenga y delimite la responsabilidad de cada uno, qué es lo que pasó y en qué consistió y quién es el responsable. Pinedo, asumamos como cierto que el entonces presidente Mauricio Macri no tenía demasiado conocimiento acerca de quién era Susana Martinengo. Lo que es inoponible es que esta mujer tenía un despacho en la Casa Rosada y que tenía un cargo que era cuanto menos sensible, es decir, era la persona que recepcionaba la correspondencia del presidente de la Nación, quien la administraba y quien le entregaba en última instancia ese tipo de correos o documentaciones que tenían que llegar al despacho del jefe de Estado. ¿A usted no le parece que como mínimo es sugestivo que esa persona
con ese grado de responsabilidad recibiera y tuviera a su cargo el manejo de citas como las de los espías a los que están investigando? No tengo la más remota idea. No tengo la más remota idea. No sé si es una espía, no es una espía, no tengo ni idea. No digo pero, ella. Se supone que las personas que recibía eran los espías que están centralmente investigados en este caso. Es decir, ya de por sí es sugestivo que espías como los que están investigados tengan acceso tan frecuente a la Casa Rosada. No sé si eso tampoco le parece de mínima llamativo. Bueno, digamos, la CIDE es un organismo que depende de la presidencia, así que supongo que los espías tienen algún tipo de vínculo con la presidencia, eso me parece obvio, pero no tengo ni idea del tema en sí. Es un tema bajo investigación judicial, carezco 100% de información, no tengo ninguna información sobre eso, ni siquiera sobre esa persona que nunca lo vi en mi vida. Pinedo, No ¿usted puede ser muy útil. pudo hablar con el expresidente, con Mauricio Macri o alguien cercano para ver cómo está tomando todo este tema? Hoy se conocieron estas declaraciones o trascendidos en realidad en el diario La Nación. ¿Usted pudo tener algún contacto? No le pregunté al presidente eso. ¿Y cómo cree que se podría sentir ante esta situación? Usted lo conoce hace muchos años. Bueno, Macri fue víctima de espionaje ilegal. Y no solamente espionaje ilegal, sino de causas armadas, de amenazas, con todo el tema de las escuchas de la Ciudad de Buenos Aires, que al final terminaron en la nada, era una falsedad inventada por gente de la CIDE. Norberto Yarvide lo sobreselló al expresidente. Norberto Yarvide era el juez de la causa. Sí. No digo porque Norberto Yarvide también tiene un historial bastante llamativo en Comodoro Pi, que ustedes mismos como fuerza política se han encargado de señalarlo en numerosas oportunidades. Yo le pedí... A los días de asumir Mauricio Macri estaba sobreseído por Norberto Yarvide. Yo le pedí... toda la causa esa la llevó Norberto Yarvide y era toda una falsedad. Y fue armada por un agente de la CIDE que lo filmaron haciendo la llamada que había gatillado la investigación. Y cuando lo identificaron, el tipo se presentó a Norberto Yarvide, le dijo, ¿usted quién es? ¿Usted es fulano de tal? El tipo que estaba identificado de la CIDE. Dice, no, yo no soy. Ah, listo, váyase. Eso fue Norberto Yarvide. Yo le pedí 4 juicios políticos a Yarvide. Ahora, qué subjetivo también, Federico, Pinedo, que una fuerza política... Mariano. Sí. No, perdón. Federico, ¿estuvo en buenas manos la AFI con Arribas y Magdalani? Supongo que sí, es una decisión del presidente de la Nación y tuvieron acuerdo del Senado. Pero ¿en qué lugar queda la democracia si desde la Rosada salían espionaje ilegal o escuchas aliados o familiares? Yo no le voy a dar eso por válido, pero no, si pasara, digo, porque si fuera que pasaba durante el kirchnerismo estaría todo Juntos por el Cambio, tuiteando al instante y demás. ¿Por qué ahora salen a decir no conocen a una persona que tenía una oficina en Casa Rosada? Si no lo conocemos, ¿qué quieres que haga? Es raro porque era secretaria de Estado. Digo, usted no era secretaria de Estado. La persona que recibe las cartas no es un secretario de Estado. Pero secretario de Estado quiere decir viceministro. No, era una secretaria con una oficina en La Rosada, con Marcos Peña, con Macri, con firma. Secretario de Estado quiere decir viceministro, es el funcionario que trabaja con un ministro. Hay secretarías y en ese caso es donde... Una cosa es la secretaria y otra cosa es que yo la conozco, la secretaria de Macri, no es esta, sin duda. A mí me parece algo interesante lo que plantea Pinedo, que es pararnos sobre certezas. Sí, la verdad que le asiste la razón en ese sentido. Y yo dentro de las certezas, Pinedo, no me olvido que habiéndose, usted dice, sido espiado o maltratado por los servicios de inteligencia del presidente Mauricio Macri, es sugestivo que una de sus primeras decisiones de gobierno haya sido restablecer los fondos reservados que tenía la CIDE. Le devuelve casi 2.000 millones de pesos. Le devuelve a los organismos de inteligencia sospechados, usted dice, el que había sido víctima, un manejo discrecional absolutamente exorbitante de fondos que evidentemente después pudieron volcar algunas de las maniobras que se están investigando ahora. Pero lo concreto es que Mauricio Macri, usted dice, víctima de los servicios de inteligencia, le devuelve el manejo de esos fondos. Bueno, siempre hubo fondos reservados de inteligencia, lo cual es casi obvio, ¿no? Sí, ahora, los 2 últimos años de Cristina Fernández de Kirchner no, porque ella decidió justamente eliminarlos. Sacaron algunos fondos, otros tenían que ser reservados por obligación, porque la materia de inteligencia, que es básicamente inteligencia internacional, no se anuncia en el diario, qué es lo que hace. Pero
pero bueno, esto es una decisión presupuestaria y el tema es qué haces con los fondos y cómo se controla eso. Claro, pero cuando uno le devuelve la caja chica a los servicios de inteligencia, sí, no tan chica, de 10 millones de pesos. Sí, claro. El tema no es qué hacer con los servicios de inteligencia, porque nos traen más disgustos que beneficios, aparentemente, ¿no? Un tema muy importante es qué hacer con los servicios de inteligencia. En la gestión nuestra, al principio de la gestión, se evaluó la posibilidad de eliminar la CIDE, de que desaparezca la CIDE. ¿Y por qué no se hizo? Y porque hubo muchos que pensamos que una nación no puede no tener información. ¿Quién pedía eliminarlos dentro de su fuerza política, Pinedo? El que yo recuerdo era Jaime Durán Barba, pero no sé, debe haber habido más de uno. Pero Macri ponía lo contrario. No, Macri se evaluó esa posibilidad en el gobierno de Macri, cuando recién empezó el gobierno de Macri. Ahora, hay otra causa que empieza a ser concomitante con la del espionaje, la de estos correos electrónicos que aporta Cristina Camaño, que tiene que ver con la mesa judicial. Hoy relevábamos esta declaración del juez laboral Luis Raffagelli, dando cuenta que había recibido una visita impropia a los jueces laborales de parte de Jorge Triaca, y uno se acuerda de la otra declaración también en la misma causa de parte de Ana María Figueroa. Usted hizo una declaración respecto de esa causa diciendo que era normal que funcionarios del Poder Ejecutivo visitaran a funcionarios judiciales. No. ¿Sigue creyendo eso? No. Vamos a aclarar los temas. Yo no dije que era normal que en la gestión de Mauricio Macri los funcionarios del gobierno visitaran a los jueces, no sé qué. Yo lo que hice fue un comentario institucional. Es normal que los poderes de la democracia dialoguen entre sí. Y si el Poder Ejecutivo tiene información que darle al Poder Judicial u opinión que darle al Poder Judicial, no en la Argentina ni en el gobierno de Macri, sino en general en la democracia, eso sucede. Pero sucede arriba de la mesa. Por canales protocolares. No protocolares. Es como cuando el presidente habla con el Congreso o cuando el presidente de la Corte habla con el Congreso. Hubo presión Son cosas judicial. normales de la vida institucional. No digo que esté bien, y de ninguna manera digo que esté bien que alguien del Ejecutivo presione a un juez. Esto es un disparate, es una barbaridad. Yo no puedo decir una cosa así. Claro, pero ni justamente, lo dije. Justamente el señalamiento que había hecho Figueroa era respecto de Juan Bautista Maíquez como quien había intentado forzar el adelantamiento de un voto relacionado con el memorándum con Irán, y después hoy Raffagelli lo que confirma es que Triaca intenta consensuar la legislación laboral con los camaristas del Fuero del Trabajo. Mire, no, de vuelta, yo no puedo hablar de lo que no conozco, pero lo que yo le digo es, cualquier tipo de presión ilegal sobre los jueces es una aberración. Y todo el poder de la democracia tiene que estar en contra de eso. Punto aparte. Eso es así. Eso es lo que creo, eso es lo que defiendo y eso es lo que defenderé. Para mí los jueces tienen que ser imparciales y tienen que fallar de acuerdo con su criterio y de acuerdo con la ley. Lamentablemente. Pinedo, la percepción de todo el mundo es que todos terminaron tratando de manejar la justicia para su lado, lo mismo que los servicios de inteligencia, al punto que todos cuando asumen o cuando están en la oposición los critican, después lo quieren manejar, después proponen reformarlos y después terminan asimilándose a la regla de juego y todo sigue más o menos igual. Es como una gran deuda de la democracia, este tema de, o sea, por lo menos desde el año 92-94 venimos discutiendo la justicia alternativamente, y desde entonces venimos hablando de los servicios de inteligencia como un gran basurero de la democracia más que como algo que resuelve problemas. Y ahí es donde no se ve una gran labor parlamentaria para discutir estos temas de fondo. Yo estoy de acuerdo que lo más importante de una democracia, tal vez lo más importante de una democracia, es que los jueces sean imparciales. Porque los derechos de las personas son una parte esencial de la democracia. Y entonces, si no hay un juez que te lo defienda, estás muerto. Es una democracia sin contenido, es una democracia falseada. Lamentablemente ha habido muchos gobiernos que tratan de manipular a los jueces. Y muchos lo han logrado. Y ha sido público y ha habido condenas por ese tema. Entonces, y otros casos vergonzosos que
como del que se recordó hoy, de Ollarvide y otros más. Entonces, yo creo que eso es una vergüenza que tiene que cambiar. Y veo siempre el afán de sectores políticos de dominar la justicia, y esto me parece inaceptable. Si se comprueba entonces esta acusación que le hizo Ana María Figueroa al hoy fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, ¿usted cree que él debería renunciar a este cargo? No, Ana María Figueroa, a ver, esta no es mi especialidad, para serte franco, pero y tampoco soy un experto en eso, porque no estoy en los detalles de todas las causas que hay, pues no me ocupo de eso. Ni me ocupé de eso. En el caso de Ana María Figueroa, lo que conozco y lo que vi, lo que leí, es que había una apelación hecha por el Gobierno Nacional en una resolución que tenía que resolver la Cámara, de la que era parte integrante. Sí, y al cambiar el Poder Ejecutivo desiste de continuar con ese... Iba a caer de todos modos. El Poder Ejecutivo desistió de la apelación. Entonces lo único que tenía que hacer la jueza era decir, téngase por desistido. Sí, el detalle es que el Poder Ejecutivo, según el relato de la jueza Figueroa, quería tener ese fallo antes de que Germán Garabano visitara la Cámara de Casación. Eso no Digo, yo me estoy parando en la declaración testimonial que hizo Ana María Figueroa y por las razones por las cuales dijo que Juan Bautista Maíquez intentó presionarla. Por eso, partiendo de esa hipótesis, si le vamos a dar la razón, la pregunta era, ¿usted cree que en ese sentido, si se comprueba esta hipótesis, Maíquez puede continuar en su cargo como fiscal general porteño? A mí me parece, eso es un problema de la Ciudad de Buenos Aires, pero no es un problema de la justicia federal ni de los diputados nacionales, digo. Tiene un cargo en la Ciudad de Buenos Aires, pero más allá de eso, ¿a usted le parece que se puede presionar a un juez que lo que tiene que decir cuando alguien desistió de un recurso es téngase por desistir del recurso? ¿Para qué va a presionar sobre ese tema? Yo no voy a contestar por la jueza. Lo que sí le voy a decir es que la tesis de la jueza es que necesitaban adelantar el fallo. Digamos. No era una cuestión de fondo, sino que era una cuestión cronológica. No era una cuestión de nada, ni de fondo ni de nada. Un señor desiste de un recurso y el juez dice, bueno, téngase por desistido. Eso es todo el tema. Entonces, no me parece que sea un gran tema de presión judicial, francamente, pero es mi opinión. Pinedo, tómala como que si a alguien le parece que eso es... ¿No hubo durante el macrismo presión a la justicia, a los medios, a los sindicatos? Acá estoy hablando yo. Pero dame un minuto. Bueno, ¿hubo presión a los medios, a la justicia, a los sindicatos durante el macrismo? Si hubo presión a los medios. Sí, por ejemplo, este medio hubo una intervención muy fuerte. El macrismo, básicamente, el presidente Macri eliminó prácticamente la publicidad oficial en los medios. Bueno, pero eso no es una forma. Este medio tuvo una intervención muy fuerte, hubo una asesora suya que estaba de interventora, Liu Alencova. ¿Eso no es una forma de presionar también? No, eso no tiene nada que ver. La señora esa la designó un juez, no tiene nada que ver que sea asesora mía. No, digo porque justamente hablamos pero no mezcle todo. Porque no, acá hubo una intervención muy fuerte que también... sirvió de presión. A ver, como dijo Luis Raffagelli, decía, a mí no me presionaron, me vinieron a apretar, pero no lograron apretarlo. Acá también hubo una presión muy fuerte. La pregunta es si hubo ese tipo de presiones durante el macrismo y si eso evidentemente surtió en algún efecto o esperaban que surta algún efecto. Yo nunca vi más libertad de los periodistas que durante nuestro gobierno, para serle franco. Libertad que para decir... Para lo que quisiera, lo que quisiera el periodismo. Fue la etapa de más despidos de periodistas, de más gente en la calle. Acá hubo una intervención muy fuerte. Pluralismo, respeto a la opinión ajena, en los medios públicos. Esto es una concepción. Hubo gente presa por tuitear también en ese sentido. Es muy difícil. Por eso no puedo dejar que se diga eso. Sí, porque menciona los medios públicos y justamente en esta causa donde hoy declara Raffagelli recordaba que una de las causas sensibles para el gobierno, para la administración de la que usted formó parte, fue el despido masivo en la Agencia Nacional de Noticias Telam, 357 trabajadores, algo inédito en la también había democracia. Censura, ¿no? Hay que decirlo. ¿Cuántos nombró el gobierno que usted apoya? ¿Quién apoya? Usted apoya. ¿Yo? ¿Usted no apoyó al gobierno anterior a Macri? No, para nada. No, me confundí. Yo le agradezco igual, pero... bueno, ¿cuántos nombró el gobierno anterior a Macri? Muy bien. No, desconozco cuántos nombró porque ¿Cuántos nombró en el último año? No, yo desconozco los números. Bueno, lo que sí le puedo decir es que hubo un dimensionamiento con tareas específicas en función de una labor que quería desarrollar una agencia de noticias donde tomaba un nuevo cariz audiovisual, donde buscaba una radio, digamos, tenía una serie de abordajes. Podemos discutirlo si eran pertinentes o no. Lo que digo es que
objetivamente en la historia de la democracia nunca hubo un despido tan masivo de tanto volumen de trabajadores de prensa como el que sucedió en la Agencia Nacional de Noticias TELAM, sin contar las presiones de las cuales relevaban los trabajadores de Canal 7 y los trabajadores de Radio Nacional también. Hay países que prohíben a los gobiernos designar gente en el último año de gobierno. Sí. Entonces, cuando vos duplicás las plantas en los 5 meses antes de irte, bueno, eso es un problema para tu país, ¿no? Y se tiene que hacer cargo. Revirtieron también un decreto, en esta administración revirtieron un decreto por el cual jerarquizaban a trabajadores que habían pasado a planta permanente en la administración de Mauricio Macri, pero... En un concurso. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Periodistas estos días estuvieron contando cómo fueron presionados por la Rosada, periodistas en esta casa, hubo espionaje a muchos periodistas también, que quedó marcado que se ponía hasta que tuiteaban y si eran más feministas